Finalizamos la lectura de la primera semana del mes de marzo del 2022 y entramos ya a la segunda semana. Y ya que también dimos inicio a la lectura del libro de Éxodo, quisiéramos tomarnos un espacio para compartir esta bendición con ustedes. Esta bendición que es para todos aquellos que hemos creído a su nombre. La Biblia devocional para mujeres Reina Valera 1960, centradas en Cristo, ha sido una herramienta de gran bendición para mi vida que quiero compartir con ustedes. Estoy segura que a través de estos devocionales lo será también para las suyas. Quiero compartir el devocional de Éxodo capítulo 12 del 1 al 28, el capítulo 13 del versículo 17 al 22 y del capítulo 14. No sin antes dejar de mencionar cómo Dios ha mostrado su fidelidad desde siempre. En Éxodo 1 vemos cómo Dios mostró su fidelidad en medio de la opresión a su pueblo, estando con ellos cuando fueron oprimidos por Faraón en Egipto. Esta crueldad era inspirada por Satanás, quien deseaba detener el avance de la descendencia del linaje de Cristo. Él quería destruir a la nación al ordenar la matanza de los niños. Desde el principio, a partir de la promesa de Génesis 3:15, Satanás no cesó de obstaculizar el avance de Cristo hacia la cruz. En el Nuevo Testamento observamos un paralelo cuando Herodes manda matar a los niños menores de 2 años en su intento por matar a Jesús. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 16. Así que siempre ha existido un plan astuto y engañoso por parte del enemigo para evitar que nuestro Redentor llegara a la cruz, donde Él lo vencería. Dios cumplió la promesa que hizo en Edén, que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, esto es Satanás. A esto se le conoce en teología cristiana como el protoevangelio, la primera profecía sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Cada página de las Escrituras se trata de Jesús, desde Génesis, donde lo vemos como el creador y el sustentador, hasta Apocalipsis, donde Él mismo restaurará su creación y volverá en gloria. La Biblia exalta a Cristo de principio a fin, y por medio de la lectura veremos y anhelamos que puedas ver cómo ese hilo conductor atraviesa todas las Escrituras. Oramos para que la palabra de Dios siga transformando vidas y que a través de ellas demos testimonio de Él para gloria de su nombre. En Éxodo 12, este es uno de los acontecimientos en los que es fácil encontrar a Jesús. Sabemos que el alma que pecare, esa morirá. Así nos los dice Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sabemos también que no hay justo ni aun uno. Esto nos lo dice Romanos 3:10. Puesto que nadie puede aplacar la ira de Dios, necesitábamos que alguien pagara el precio de nuestros pecados. El único que podía hacerlo era alguien sin pecado. Antes de que Cristo viniera, estábamos esclavizados por el pecado. Sin embargo, Jesucristo nos libera, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos lo dice Juan 1:29. En la casa de los hijos de Israel, cada familia tenía que buscar un cordero de 1 año, sin defecto, que la representara. Después sacrificaban ese cordero. La sangre de este cordero era puesta sobre las puertas de las casas, y luego el animal era asado y comido por todos, pero no como una cena familiar,
normal, sino que debían comerlo apresuradamente, vestidos para viajar, lo cual representaba que estaban a punto de salir del territorio enemigo. Jehová no aplicó el castigo en las casas donde habían puesto la sangre, lo cual apunta al ser cubiertos con la sangre de Jesús. Jesús, como dice el profeta Isaías, se convierte en nuestro sustituto, porque Él tomó nuestro lugar. Isaías 53:4 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Su muerte nos limpia de nuestros pecados. Eso nos lo dice Primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por lo tanto podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nacemos de nuevo, nuestra ciudadanía cambia y salimos del poder del príncipe de este mundo para entrar al reino de Cristo, como nos lo dice Romanos 6:17. Nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aunque el precio de la vida de los primogénitos había sido pagada por el Cordero, los israelitas no podían vivir igual. Dios les dijo que quitaran toda la levadura de sus casas. Esto representa el pecado. Y no debían comer cosa alguna con levadura por una semana. Los animales sacrificados no podían en sí mismos pagar el precio del pecado de los israelitas, y por ello los rituales tenían que repetirse constantemente. Puesto que el poder para no pecar viene por obra del Espíritu Santo, todo esto fue temporal. Gloria a Dios por nuestro Cordero Pascual, quien removió todos nuestros pecados para siempre. En Hebreos 9, del 11 al 12, nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Puesto que Jesús envió al Espíritu Santo para guiarnos, entonces nuestras vidas necesitan cambiar progresivamente. Primera de Corintios nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya que fue sacrificada por nosotros. Entonces, hasta que nos parezcamos más a Él, como nos lo dice Romanos 8:29, nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No desmayemos. Él nos garantizó que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se sacrificó para redimirnos con su sangre. En Éxodo 13 vemos que somos guiados en todo tiempo por Él. En este pasaje, el pueblo de Israel por fin salía de su opresión bajo el liderazgo de Moisés
Y luego de poderosas demostraciones de su poder, Dios los librará del yugo de Faraón. Ahora comenzaban el trayecto que los llevaría a una tierra próspera, la tierra prometida. Sin embargo, como en todo trayecto, se presentarían desafíos, situaciones inesperadas, caminos desconocidos y más. Si leemos el versículo 18 de este capítulo 13, veremos que el Señor los hizo dar un rodeo. La razón la encontramos en el versículo 17. La otra ruta atravesaba una región que podía implicar guerras y por lo tanto podría amedrentarlos. Así que Dios escoge la ruta larga pero segura. Ellos no lo sabían, no tenían en esos tiempos satélites para que exploraran el territorio desde arriba. Quizás ni siquiera estaban familiarizados con los conflictos militares de la zona, pero Dios, que todo lo ve, les trazaba el camino que habrían de seguir. Así llegan al borde del desierto, donde establecen su campamento. Es importante que consideremos algo. Aunque Moisés era el líder del pueblo, el texto bíblico nos deja ver con claridad quién guiaba. El versículo 17 afirma: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Y en el versículo 21 leemos: y Jehová iba delante de ellos. Esta ruta no era idea de hombres, sino que era el plan de Dios. Él los rescató de Egipto y Él los guiaba a la nueva tierra. En el calor del día los cubría y los guiaba con una columna de nube. En la oscuridad de la noche, una columna de fuego los alumbraba, calentaba y guiaba. En Cristo, tú y yo somos un eco de aquel pueblo. No estamos aquí por casualidad. Somos parte del plan que Dios trazó desde la eternidad. Él nos rescató de otro Egipto, que es el yugo del pecado que nos oprimía, y por su gracia nos guía en este viaje al que llamamos vida. Con su luz alumbró nuestra oscuridad y nos conduce con su presencia continua en la persona del Espíritu Santo. En Éxodo 14, nuestro gran libertador. Hombres, mujeres y niños habían salido de Egipto por medio de la mano poderosa de Dios, quien los había liberado del yugo de Faraón. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas fueron testigos del poder de Dios sobre Faraón. Aún después del horror de la muerte de los primogénitos, el cambio en el corazón del faraón fue solo temporal. Se arrepintió de haberlos dejado ir y salió junto con su ejército para atacarlos y traerlos de vuelta. Los israelitas, al ver los carros de Faraón y del otro lado del Mar Rojo, temieron y clamaron a Dios. Sin embargo, sus palabras a Moisés mostraron falta de fe y confianza en Dios. A pesar de que Dios los había liberado de manera tan evidente, pronto lo olvidaron. Pero Dios, el Dios de Israel, estaba orquestando todas las cosas. Su plan iba más allá del temor y la incredulidad del pueblo. Así que lo que acontece es uno de los actos más asombrosos del Dios libertador de la Biblia. No imagino lo que sintieron al ver el mar abrirse para que pudieran pasar y escapar de los egipcios. Se quedarían los israelitas pasmados, caminarían, correrían, se escucharían gritos de gozo y alabanza. Su Dios los estaba rescatando y llevando a la tierra prometida, en donde ya no serían esclavos. Ese Dios es el mismo hoy. Ese Dios libertador mostró su poder, grandeza y dominio, y esa liberación solo es una sombra
de la liberación que Dios lleva a cabo para nosotras en Jesús. Este era uno de los tantos anuncios de un libertador que cumpliría la promesa de Génesis 3:15. Jesús es el libertador. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando nos arrepentimos y creemos en Él como el único que puede salvar la ira santa de Dios. Sin embargo, muchas veces tenemos la misma actitud de los israelitas, una incredulidad que produce una ansiedad constante. Confiamos en lo que vemos y sentimos y no en el Señor que gobierna sobre todo. Pongamos la mirada en nuestro libertador. Contemplemos el milagro más grande, rescatarnos de la esclavitud del pecado, mediante su obra portentosa en la cruz y darnos vida mediante el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos. Ahora fijemos nuestra vista en Él y confiemos solamente en Él. Que cada situación de nuestras vidas, que cada prueba, siempre glorifiquemos su nombre y lo veamos a Él. Y que nuestros ojos estén puestos solamente en Él. Que el Señor les bendiga. Amén.